Buenas tardes, mi nombre es Agustín Sayago. En este momento vamos a desarrollar la actividad número 4 de electrónica 1, basada en la configuración con puerta común del MOSFET. Como podemos observar allí en las imágenes, las siglas MOSFET vienen de las palabras Metal Oxide Semiconductor, que en español significa transistor semiconductor de efecto de campo metal óxido. En otras palabras, podemos decir que un MOSFET es un transistor o un componente electrónico que se encarga de regular la salida de voltaje a partir de una tensión de entrada dada. Como podemos ver en la figura, el transistor está compuesto por tres puntas o tres electrodos, uno denominado gate, source y drain, que podemos definir drain como drenador, gate como puerta y source como fuente. Su operación es la de controlar el paso de la corriente entre la entrada de un terminal llamada fuente y una salida del terminal llamado drenador, mediante la aplicación de una tensión en el terminal de puerta, por supuesto. En esta operación es llamada zona de corte, ya que se controla con un interruptor controlado por tensión, porque al aplicar tensión conduce, y cuando no hay tensión en la puerta no conduce. Otra forma de operación de este transistor conocida es la de la zona óhmica y la de la zona de saturación, que más adelante estaremos explicando. Adicionalmente, en la lámina podemos ver la estructura física del MOSFET. Adicionalmente tenemos una imagen donde se configura, donde se muestra la estructura del transistor. Estos tipos de transistores utilizan un campo electrónico generado por el voltaje de la puerta para cambiar el flujo de los portadores de carga a través del canal semiconductor del drenaje o la fuente. El electrodo de puerta se coloca en la parte superior con una capa aislante muy delgada, como la podemos visualizar allí, y hay un par de áreas pequeñas de tipo N justo debajo del drenaje y la fuente o drain o source de los electrodos o puntas del transistor. Continuamos mostrando el ejercicio. Básicamente podemos ver aquí el circuito que vamos a estar definiendo, vamos a estar buscando qué tipo de funcionamiento tiene el transistor o el MOSFET a continuación. Bueno, continuando con la explicación básica de lo que es un transistor y su funcionamiento, tenemos que está compuesto por tres electrodos, una puerta, un electrodo drenador y un electrodo de la fuente. Siempre aplicamos un voltaje por la puerta y tenemos acá un comportamiento entre la tensión del drenador y de la fuente, que va a estar configurado como BSD. Dependiendo de este comportamiento, si tenemos una energía mayor, muy alta, ese va a comportar como un switch o un selector cerrado, donde va a circular una corriente o una tensión. En su defecto, si esa energía o ese voltaje es bajo, ese va a comportar como un switch abierto, por lo que no va a transitar ningún tipo de tensión y esta va a ser igual a cero. Este es el comportamiento básico de lo que es un transistor. Por otro lado, en el comportamiento más completo de un transistor, que nos resume los tres posibles estados en que se encuentre dicho transistor, el cual podría ser el corte, allí pues la intensidad sería cero, en una zona óhmica, que sería el resultado de la ecuación que tenemos acá, y en una zona de saturación, de igual manera será el resultado de la ecuación que tenemos acá. De igual manera, hay condiciones para cada uno de estos tres estados. Para que sea una condición de corte, debería la VGC ser igual al voltaje total. En este caso tendríamos una intensidad cero.
para que se esté en el estado óhmico, debe cumplirse la condición de que VGC debe ser mayor a voltaje total y VDC debe ser menor a VGS menos voltaje total. Para el estado de saturación se debe dar esta condición, que VGS debe ser mayor al voltaje total y VDS debe ser mayor a VGS menos voltaje total. Entonces aquí tenemos la manera de nosotros poder definir el estado del transistor. Bueno, aquí tenemos nuestro circuito, que es el ejercicio. Aquí tenemos nuestro transistor MOSFET. Nos están dando también los datos. Nos están diciendo que voltaje total es igual a 1 voltio, que V1 es igual a 3 voltios, V2 es igual a 10 voltios, que R tiene un valor de 5K y que K es igual a 0,1 miliamperios sobre voltaje cuadrado. Y el ejercicio nos pide que busquemos el valor de PDS, al igual que la intensidad. La intensidad que circula por acá, que va a ser el resultado que nos va a ir dando el ejercicio. Este sería nuestro VSD, nuestro VDS, perdón, y este sería nuestro VSD. Y podemos ir reemplazando los valores que nos están dando, que sería voltaje 1, que nos están diciendo que tiene un valor de 3 voltios, voltaje 2, que nos están diciendo que tiene un valor de 10 voltios, y el valor de la resistencia, que nos están diciendo que tiene un valor de 5K. Entonces, con estos valores, vamos a ver el comportamiento, tanto la intensidad como ubicar el VDS, para ver en cuál de estos estados se encuentra nuestro transistor. Continuamos haciendo una acotación. La explicación anterior le decía que era VSD, sin embargo, esto es voltaje GS, acá, voltaje GS como VDS. Entonces, viendo el circuito y aplicando la lógica que nos están diciendo que el voltaje 1 tiene un valor de 3 voltios, y aplicando la ley de Kirchhoff, que es el sentido de la corriente, viendo, lógicamente, que no hay ningún elemento que esté entre la fuente y la puerta de entrada del transistor, podemos decir que acá tenemos el mismo valor que en la puerta de entrada del voltio, que sería 3 voltios. Podemos decir que VGS es igual a 3 voltios. Entonces ya tenemos uno de los resultados que va a ser importante a la hora de buscar el resultado VSD y la intensidad. Entonces, para buscar el voltaje VDS, entonces aplicaríamos en el voltaje 2 al punto del drenaje de nuestro transistor. Aquí sí tenemos un elemento que interfiere entre los dos puntos, por lo cual aquí nuevamente debemos aplicar la ley de Kirchhoff para nosotros definir realmente el voltaje que llega a nuestro terminal del transistor. Una de las condiciones importantes para continuar es suponer el estado en que está este transistor, este MOSFET. Para eso tenemos nuevamente la tabla, la que explicamos hace unos momentos, la cual nos da las ecuaciones y las condiciones en que debe estar ese transistor para que cumpla con alguno de estos tres estados. Viendo y aplicando la lógica, según la tabla nos está diciendo que él debe cumplir algunas condiciones, como para que esté en estado de corte, debe ser que VGS sea menor o igual que VT. Para estar en este estado, nos dice que VGS debe ser mayor al voltaje total. Y para que esté en estado de saturación, nos dice que VGS debe ser mayor al voltaje total. Entonces, según los valores que ya tenemos, que ya hemos podido aplicar, para que esté en estado de corte, VGS debe ser mayor al voltaje total. Ya el valor de VGS lo conocemos, que es 3 voltios. Y el valor de voltaje total que nos lo están dando es 1 voltio. Entonces, esto debe ser menor o igual al voltaje total, que sería 1 voltio. Entonces, aquí ya podemos decir que 3 voltios es mayor a 1 voltio. Por lo tanto, el estado de corte ya queda descartado en nuestro circuito. Pero podemos continuar viendo en cuáles dos de estos estados se encuentra nuestro MOSFET. Okay, podemos decir que necesitamos comprobar en cuál de estado preciso se encuentra nuestro MOSFET. Ya por estos resultados hemos descartado que no está en estado de corte. Sin embargo, debemos comprobar en cuál del estado óhmico de saturación se encuentra nuestro transistor. Por lo tanto, debemos suponer que está en alguno de estos dos estados. En este caso, vamos a suponer que está en estado de saturación. Y nuestra tabla de ecuaciones nos dice que para ver si está en estado de saturación, aquí está nuestra ecuación. Nuestra ecuación sería que la intensidad sería igual acá sobre 2 entre nuestro VGS menos voltaje total al cuadrado. Vamos a sacar este resultado en la calculadora. Por lo tanto, para hacerlo más rápido, entonces sería, ya tenemos nuestro valor de K, que es 0,1 mA sobre voltaje al cuadrado,
sobre 2, tenemos VGS menos voltaje total al cuadrado, que nos da un valor de la intensidad de 0,2 miliamperes. Entonces ya tenemos la intensidad que circula por este circuito. Luego, entonces, necesitamos, para calcular nuestro BDS, sería que BDS es igual a nuestro voltaje, que es el que circula, con un valor de 10 voltios, que sería menos el valor de nuestra resistencia, que no la conocemos. Sin embargo, la ley de Ohm nos dice que la resistencia, para ubicar el valor de la resistencia, sería por la intensidad, sería igual a la intensidad por el valor de su propia resistencia. Entonces esto nos quedaría que BDS sería igual a 10 menos 5, que es el valor de nuestra resistencia, por la intensidad, que la tenemos acá, ya la resolvimos, porque recordamos que como acá nuestro valor de intensidad es 0, que no circula ninguna corriente, por acá este ID que circula por aquí es el mismo intensidad que circula por acá. Entonces ya tenemos ese valor que es 0,2 mA. Entonces sería 10 menos 5 por 0,2. Usamos nuestra calculadora, decimos que 10 menos 5 por 0,2 nos daría un resultado de que el BDS sería igual a 9 voltios. Entonces ya tenemos el valor del BDS, ya podemos por acá reemplazar los valores que hemos obtenido, que sería que el BDS sería 9 voltios, lo que nos están pidiendo, y que la intensidad sería de 0,2 mA. Ahora debemos comprobar si realmente nuestros resultados nos dan que nuestro transistor esté en estado de saturación. Hay que comprobar porque al principio dijimos que es necesario que se cumplan las dos condiciones, tanto en el estado óhmico como en el estado de saturación. Y nosotros supusimos que está en estado de saturación. Por eso hemos hecho todo esto, sin embargo necesitamos comprobarlo. Voy a borrar por acá para hacer espacio, para comprobar. Bueno, entonces, ya borramos nuestra pizarra, tenemos espacio, vamos, como dijimos, a comprobar que en el estado de saturación se debe cumplir con estas dos condiciones. Una es que VGS sea mayor que VT, y la otra que BDS sea mayor a VGS menos VT. Como ya hicimos en el paso anterior, sabemos que VGS es mayor al voltaje total, VGS tiene un valor de 3, voltaje total tiene un valor de 1, por lo tanto esta condición se cumple. La primera condición se cumple. Ahora veamos la segunda condición, que dice que BDS debe ser mayor a VGS menos VT. Entonces ya conocemos el valor de BDS, que es 9 voltios. Conocemos también el valor de VGS, que es 3, menos VT, que ya nos los dieron al principio como uno de los datos, 1. Entonces, en esta condición podemos decir que 9 voltios es mayor a 2. Entonces, por lo tanto, esta condición se cumple. Entonces, ya comprobamos que las dos condiciones que nos pide nuestra tabla para ver en qué estado se encuentra nuestro MULFE, se ha comprobado que está en un estado de saturación. Y entonces este resultado que tenemos acá, que es el que nos piden, estaría correcto. Tendremos un valor de BDS, que sería igual a 9 voltios, y un valor de la intensidad de 0,2 mA. Bueno, por otro lado, en caso de que alguna de estas dos condiciones o la comprobación no fuera sido correcta, tendríamos que irnos al estado óhmico y comprobar por allí para ver si efectivamente iba a estar en el estado óhmico. Sin embargo, ya se comprobó que nuestro estado del transistor de nuestro MULFE se encuentra en estado de saturación. Bueno, buenas tardes. Como último procedimiento, se hace la simulación a través del simulador Proteus, donde se conecta el transistor MOSFET en polarización en puerta común. Y podemos observar los voltajes drenador fuente y la corriente de drenador que fueron calculadas anteriormente. Aquí se puede observar que el voltaje drenador fuente es de 10 voltios. En el simulador donde dice que es un voltaje aproximado al cálculo, y la corriente es de 0.193 mA, que también sigue siendo un aproximado al cálculo anterior de 0.2 mA.